Gracias, hermana Clarita. El Señor les bendiga, hermanas. Una vez más, sean bienvenidas al culto de mujeres guerreras de fe, guerreras de oración. También queremos dar la bienvenida a las hermanas que nos sintonizan a través de las redes sociales. Nuestra hermana Paxi, muchísimas gracias, hermana, por estar siempre pendiente de nuestra transmisión. Ahí nos mandó un saludo a todas las mujeres y damos gracias al Señor por la vida de esta sierva. Hoy por la mañana estuvimos con ella visitándole y de verdad, hermanas, créanme que nos llena de mucha fortaleza ver a nuestra hermana, cómo está ella recuperándose. Sabemos que los procesos de recuperación son difíciles, hermana, son difíciles. Y nuestra hermana compartía con nosotros todo el proceso que está llevando, pero bendito sea el Señor, está caminando, ¿verdad? Damos gracias al Señor por la vida de nuestra hermana Paxi. Hermanas, este día quiero compartir con ustedes lo que yo le titulé intercambio de intereses, y parece ser que no va mucho con lo que vamos a leer en la Biblia, pero me llamó mucho la atención y posteriormente lo vamos a ver, el último versículo, que es el 18, porque como usted y yo intercambiamos intereses con el Señor, amén. Pero para eso vamos a leer la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, los versículos del 14 al 18. Cuando lo tengamos nos ponemos en pie y vamos a darle lectura a la palabra del Señor, amén. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Buen Dios y Padre Celestial, una vez más, Espíritu Santo de Dios Altísimo, te decimos, Señor de gloria, eres bienvenido a este lugar, Señor. Cada una de las cosas, cada una, Señor, de las palabras que hemos dicho desde este lugar, donde se predica la poderosa palabra de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Padre precioso, lo queremos hacer de manera responsable, Señor. Lo queremos hacer de manera que cada una de las mujeres comprendamos, Señor, lo que tú nos dices a través de estos pasajes, Señor. De verdad, muchísimas gracias por esta palabra escrita, Señor, porque quizás nuestros antepasados no tuvieron la oportunidad ni la bendición de tener esta palabra. Padre bendito, de verdad, muchas gracias te doy, porque me das el enorme privilegio de estar delante de este grupo de mujeres, Señor, exponiendo tu palabra, Señor, que no es cualquier cosa. Padre bendito, de verdad, muchísimas gracias, porque entre miles y miles de mujeres, Padre precioso, te plació poner tu mirada en esta sierva, Señor, imperfecta, porque no somos perfectos, Señor. Solo tú eres el perfecto. Padre bendito, de verdad, muchísimas gracias.
te damos por cada una de las vidas de las mujeres, Señor, de las hermanas. Te rogamos, te suplicamos que sea tu Espíritu Santo el que nos exhorte a través de esta meditación. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús hemos amado. Amén y amén. Hermanas, gracias, muchas gracias, hermana. Si nosotros le damos lectura al primer versículo que dice, el 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, de entrada, ¿qué idea nos refleja eso? De entrada, ¿qué idea nos da? ¿De qué está hablando o a quiénes está hablando el versículo? A los cristianos, correcto. Pero generalmente, no lo sé, pero generalmente esta parte de este versículo como que solo se lo dicen a los matrimonios. No sé si usted lo ha oído por ahí, que solo es como que, bueno, por lo menos mi persona, eso sí se lo decía a mis hijos. Y yo les digo, se los confieso aquí delante de ustedes y les decía, usted, una mujer temerosa del Señor, que ame al Señor. Usted, un varón temeroso del Señor, que ame al Señor. Esa regla es incambiable, es inquebrantable. O sea, porque dice la palabra, y le citaba esto, yo se los estoy confesando. Y hoy mi hija me va a escuchar, yo se los confieso, porque dice la palabra, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y se lo citaba. Porque yo le decía, y la palabra dice, la palabra, ¿qué comunión tiene? ¿Qué comunión vas a tener vos con una niña? Le decía a mi hijo, que no sea cristiana, decime. Igual le decía a mi hijo, pero lo que dijo hermana Julia, nos está hablando a todos los cristianos, hermanas. No es solo para los que están casados, es para todos, hermanas. Es para todos. Y precisamente la palabra nos habla, y lo que leemos de los versículos 14 al 18 nos dice precisamente que ni usted ni yo podemos hacer pacto o podemos hacer trato con los incrédulos. Mire, yo cuando leía y el Señor me reflejaba esta parte, créanme que me llevó mucho a pensar. No quiere decir que usted no le va a hablar a las personas que no son cristianas, porque no se trata de eso, hermana. Ahora, es diferente que usted y yo tengamos una relación, una comunicación, porque eso es importante, es parte del testimonio, pero es diferente a que usted haga un trato con ellos, ¿sí? Es diferente a que usted establezca un acuerdo con ellos. Yo me recuerdo que en los primeros años de mi cristianismo, me decía mi esposo, recién convertida al evangelio, y en todos los lugares, y las que trabajan aquí no me van a dejar mentir, todos somos cristianos en los lugares donde trabajamos, hermana Florcita. Hermana Ileanita, hermana Ileanita se me levantó, hermana Joana, todos son cristianos en su lugar de trabajo. ¿Verdad que no? Entonces, en el lugar donde yo trabajaba, era lo mismo. Y un día me dijeron, ya vieron, bueno, no las tengo a todas en mis amigas en Facebook, pero ahí nos dejaron una tarea y ahí dije mi nombre completo, porque ustedes solo me conocen como hermana Mari, ¿verdad? Y yo lo aclaré ahí. Entonces me dijeron ahí, mire María Jesús, este fin de semana, como es el 14 de febrero, que vamos a jugar Amigos Secretos. Y la hermana Mari, vea, sí, qué bien, vea. ¿Y dónde nos vamos a reunir? Les digo yo. Allí me dicen, en Mr. Donald de San Luis. Y yo, allí vamos a jugar Amigos Secretos, les digo yo. No, es que allí nos vamos a reunir y después vamos a ver para dónde vamos. Y yo iba con mi hijo, que estaba tiernito, y todavía me dice mi esposo, y mire, me dice, ¿y para dónde va? No, es que vamos a jugar con los hermanos, con los compañeros, vamos a jugar Amigos Secretos.
Y se lleva al niño, me dijo él así, vea. Y yo le dije, sí, a jugar amigo secreto, vamos, vea. Hermanas, ese era el punto de encuentro, la San Luis, la Mr. Don. Y después nos vamos a un antro, hermano. No, yo dije no. O sea, no me sentí bien porque yo andaba con mi hijo, ¿verdad? Entonces, ese no era ambiente para mi hijo. Si estaba pequeño, pues, o sea, tenía que 5 años lo más. Y cuando regresé me dijo él, mire Mari, me dijo, una cosa le voy a decir, me dijo. Porque créanme que es de conocer la palabra, sí conocía. Entonces me dice, una cosa le voy a decir. Usted ya declaró que el Señor Jesús es su Salvador. Sí, le digo yo. Vaya, entonces usted no tiene, me dijo, que andar visitando esos lugares. Y yo me quedé así como que, este hombre tiene razón, dije yo. ¿Y por qué yo debo de andar visitando esos lugares solo por complacerlos a ellos? Sí, pero muchas veces en los lugares de trabajo, ¿verdad, hermana Florcita? Por complacer, porque no lo hagan a un lado a uno. Yo obviamente en ese momento no fue por eso, sino que créanme que yo me fui con toda la inocencia del mundo, pero yo dije, es la primera y la última vez que me la van a hacer. Ya no me la hacen otra vez. Mire que vamos a... No, les dije yo. Ya no, allí ya yo sé a lo que van ustedes, así que yo esas cosas ya no. Para empezar, o sea, hermana, yo nunca he bailado, ni siquiera cuando no fui cristiana, ni mover las patas podía. Entonces, ¿yo qué iba a hacer? No me gustaba el licor porque yo he visto cómo se ríen de las personas bolas que hacen el ridículo. Entonces, que ese ambiente no era para mí, y yo recién había aceptado el Señor, anteriormente igual, o sea, nunca me gustó esa algarabía y toda esa cosa. Entonces, pero de eso se trata. Entonces, ¿quiénes son esas personas que causan que usted y yo nos extraviemos, que nos vayamos por esos caminos? Como les decía yo, o sea, a veces la presión de grupo, la presión social es tan fuerte que, por ejemplo, me decía mi hijo, y hoy hermana Clarita nos hablaba sobre nuestra identidad. Y esa es una de las cosas, hermanas, que usted como madre debe de meterle en la cabecita de su hijo y de su hija, que ellos son hijos de Dios. Dios no pudo haberse equivocado al hacer mi hijo. Dios no pudo haberse equivocado al hacer mi hija. Porque me decía mi hijo, mira mamá, yo te voy a decir una cosa, que con esta corriente de la homosexualidad te meten unas ideas tan fuertes que si vos no me hubieras cimentado en los principios de la Biblia, no sé qué fuera, porque te hacen creer muchas cosas. Entonces, yo siempre les dije, usted es un hijo de Dios. Y el que lo creó es un ser perfecto, él no pudo equivocarse. De manera que Dios no pudo equivocarse al hacerlo usted varón. Usted no tiene que experimentar si es varón, tiene que probar si es niña o si es niño. No, Dios lo hizo varón. A usted Dios la hizo niña. Entonces nuestra hermana nos hablaba sobre esa parte de la identidad, pero esos son los incrédulos que nos llevan, porque en ese tiempo los paganos que hacían, jalarse a los de la ciudad de Corinto y les decían, no hombre, si miren, ustedes lo que están haciendo es prácticamente lo de nosotros. No sé si a ustedes les ha pasado o si han escuchado que dicen, no, si yo, pues sí, yo voy a la iglesia católica, si al final un día voy aquí y un día vengo aquí, si al final es el mismo Dios al que adoramos. Entonces, Alá es el mismo Dios al que adoramos. ¿Será eso? No, para nada. No es cierto, hermana, no es cierto. O sea, porque el mundo nos va a decir, yo no sé si usted ha escuchado eso, pero el mundo nos va a decir que es el mismo Dios a quien adoramos. No es cierto, hermana, no es cierto. La Biblia no se puede equivocar. Y al Dios que usted y yo adoramos es el único Dios verdadero que existe.
es el Dios Todopoderoso. Y Él no comparte su gloria con nadie, absolutamente con nadie. Entonces, esas son las personas que nos llevan a que usted y yo construyamos ídolos en nuestras vidas. Ahora, yo siempre les he dicho que precisamente eso nos lleva a comer, y no es que usted y yo comamos el pan, que muchas veces estamos aquí de refrigerio, no se trata de eso, sino que se trata del alimento espiritual, que es diferente, hermana, es diferente. Por lo menos personalmente se los puedo decir, porque yo, antes de que el Señor me llamara a su sana doctrina, anduve, como dicen, del tingo al tango. Yo fui aquí, fui allá, y pude experimentar que no es lo mismo. No sé si ustedes no han tenido esa oportunidad, pero personalmente sí la tuve. Y a mí nadie me puede venir a decir, sí es lo mismo, hermana. Si usted va aquí y al final es el mismo Dios. Yo me puedo quedar callada y puedo respetar, pero no es cierto. No es cierto. Se lo digo porque he andado en esos lugares y he experimentado que no es la verdad. Y que la única verdad que usted y yo tenemos se llama Jesucristo. Su nombre es Cristo. No hay otro nombre, dice la palabra, dado a los hombres en quien usted y yo podamos confiar. No hay otro nombre. Amén. Entonces, de manera que esta conducta y no es que muchas veces, sino que ofende al Señor, hermanas. ¿Cuál es el pecado más grande que Dios no pudo perdonar al pueblo de Israel? ¿Sabe usted cuál es el pecado más grande y que Dios no perdona? ¿Sabe cuál es? ¿Cuál es el pecado? ¿Quién me dice cuál es el pecado que el Señor no perdona? Una vez, diga, hermano Armando. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y eso precisamente se llama ser idólatras. Todas las religiones pueden ser y le pueden decir a usted, mire, pero hay una cosa que el Señor nunca nos va a perdonar, y es idolatrar, es tener ídolo. Entonces esas personas nos llevan a eso, hermano. Idolatramos el trabajo y decimos, no, si yo necesito, y yo por eso no voy al culto, ya no voy a la iglesia, porque yo necesito ganar, no es cierto, hermana. Y ya les vamos a compartir un testimonio que hoy en la mañana, y una de las hermanas decía en la oración, la verdad es que el Señor, ¿cómo nos hizo, hermana Margarita? Así ve, va. Alguien nos decía, que nos dijo, ¿quieren más masa? Periquitas. ¿Ven? Así es el Señor, hermanas. Entonces yo no puedo decir, no, es que yo necesito, por eso voy a dejar al Señor, porque yo necesito esto. No, hermana. La palabra dice que el Señor sabe de qué cosas usted tiene necesidad, y con esto yo no le estoy diciendo, deje de trabajar. No, no se trata de eso. Se trata de que aquí hay mujeres que trabajan y vienen corriendo, y yo no es, y disculpen, yo no voy a exalzar, obviamente, esta hermana Florcita, ¿de dónde viene, hermano? ¿Usted viene de una fiesta? Hermana Ileanita, ¿de dónde viene? Yo creo que de un festín viene, ¿va, hermana Eli? Hermana Johanna, usted viene de un festín, va. O sea, es cierto, hay algunas, bendito sea el Señor, que no trabajamos. Estamos en la casita, que bien por eso, pero hay otras que sí trabajan y aquí están. Sí, entonces no me va a decir usted que no hay tiempo, para todo hay tiempo. Entonces, dice la siguiente parte, porque ¿qué tienen en común la justicia y la maldad? No puede ser que Dios hoy sea bueno y mañana sea malo. ¿Cómo es eso?
Alguien me decía, o Dios es bueno o es malo. No puede ser bueno hoy y mañana va a ser malo. No, Dios es bueno. La bondad y la misericordia es nueva cada mañana. Entonces no podemos decir que hoy Dios fue bueno porque me dio esto, porque me dio lo otro. Ay, no, Dios mañana es malo porque no me dio lo otro. No. Entonces dice la segunda parte del versículo. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Y la luz precisamente es porque usted y yo, hermanas, hemos sido justificadas por la sangre de Jesucristo. Y cuando usted y yo reconocemos que la sangre de Jesucristo nos ha justificado, nos ha librado de esa muerte segura, el Espíritu Santo le da la capacidad de discernir lo que dice la palabra del Señor. Leamos Efesios capítulo 5, versículos del 6 al 8. Entonces, hermana, usted, ¿qué es lo que debemos de hacer? Rechazar esas asociaciones. Como les decía yo al inicio, pues sí, yo al principio yo me fui, ¿verdad? Como alguien que lleva al matadero, pues yo dije, no. ¿Y yo por qué voy a andar con estos indilgues? Decía mi amante. Entonces no puede ser. Entonces, la idea, hermana, es que usted y yo tenemos la firme tarea de desenmascarar el engaño que el Satanás quiere hacer en nuestras vidas. Leamos Efesios capítulo 5, versículos 6 al 8 y dice: nadie os engañe con palabras vanas, con palabras bonitas que les va a decir, pero yo pienso que usted tiene derecho a relajarse y por eso deje un día. Nada. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo éramos tiniebla, no teníamos la luz, no sabíamos el poder del evangelio. Mas ahora, ¿qué somos? Luz. ¿En quién? En la hermana Mari. Para nada. Luz en el Señor. Y que ninguna de nosotras debemos de tener en poco lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario para que usted y yo tengamos la vida eterna. Dice, porque ahora soy luz en el Señor, ¿cómo debemos de andar? Como hijos de luz. Nadie va a andar ahí escondiéndose en la oscuridad para que no lo vean. No, usted va a salir para que medio mundo lo vea, la vea. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, de verdad, con alegría, con gozo, debe de seguir las huellas de nuestro Señor Jesús y procurar que la justicia que Él nos ha mandado hacer cada día, cada momento en nuestras vidas, de verdad sea algo que usted y yo amemos. Hebreos capítulo 1, versículo 9 nos dice eso. Hebreos capítulo 1, versículo 9. Dice la carta a los Hebreos: has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual, hermana, yo no sé qué es lo que le pasa a usted cuando escucha esta palabra, por lo cual te ungió Dios. Dios derramó sobre cada una de nosotras su Santo Espíritu. Dice, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con
óleo de alegría más que a tus compañeros, más que a la otra gente, más que a los incrédulos, más que a las otras naciones. No puedo estar dudando, hermana. En ningún momento puedo estar dudando y dar cabida a la duda. Yo les decía ahora a mediodía en el oasis del mediodía que leíamos en el segundo libro de Samuel sobre cómo Jehová le dio ese mandato a David. Y él le dijo, yo voy a derrotar ese campamento de los filisteos. Y les decía yo, los filisteos siempre nos van a decir, ay, Marillita, lo que estás haciendo, y vos crees que lo vas a poder hacer. Los filisteos eso nos van a decir siempre. Ay, vos, hermana, cuando iniciamos nuestros estudios nos dijeron teológicos, ¿y para qué estás estudiando eso vos? ¿Y de eso cuánto vas a ganar? ¿Cuánto vas a ganar de eso? ¿Cuántos años vas a estudiar? ¿Y cuánto estás ganando? O sea, el mundo, hermana. Y no, hermanas, y no son personas de afuera. O sea, el diablo es tan astuto que puede utilizar hasta la misma familia. Hasta la misma familia en la fe. Y yo no sé para qué estudian eso. ¿Cuánto va a ganar usted por estar estudiando teología? ¿Cuántos años va a hacer? ¿Y cuáles son los beneficios que va a tener? Yo no sé para qué. Una hermana sí me dijo, están todas las aulas B del Instituto Bíblico llenas. Yo no sé para qué estudian eso. Y mire que me quedé pensando en eso. Mientras ellos estudian, dijo, 1000 almas se andan, millones de almas se pierden. Y yo dije, quizá tiene razón, hermana, dije yo, fíjense. Quizá tiene razón, porque mientras yo estoy allí sentada, dije, ¿cuántas almas se...? Imagínense, el diablo no quiere que nos preparemos. No quiere que sigamos adelante y nos dice siempre, ay, usted lo que va a hacer. Ja, 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 ja. Más a las mujeres, hermanas. Siempre nos va a poner un límite, siempre nos va a poner una traba, siempre nos va a decir, ay, lo que está pensando. Si eso ni siquiera lo va a poder hacer. Y ya les voy a compartir, espérense, ya vamos a llegar. Entonces, de verdad, hermanas, que cada una de nosotras debemos de ver que así como dice el siguiente versículo, y qué concordia Cristo con Belial, y qué comunión tiene Cristo con Satanás. ¿Acaso ellos están de acuerdo? ¿Acaso son iguales? O sea, ¿cuál es la armonía que tienen ellos? ¿Qué tiene entonces de común el creyente con el incrédulo? La palabra lo dice. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? O sea, ¿qué acuerdo? Pues la misma palabra nos está diciendo, hermana. Aquí créaselo a Dios, no a mí. Entonces, si la palabra nos dice, es porque Pablo precisamente les quería decir en esos momentos a los corintios que si Cristo había muerto por ellos, que si Cristo había reconciliado su vida, entonces, ¿qué estaban haciendo pues en ese momento? Es lo que les acabo de decir, hermanas, o sea, si usted y yo consideramos que el sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario fue en vano, fue para que usted ahora pueda decir, sí, yo sé que tengo vida eterna, pero el día de mañana, no sé, yo creo que no, quizá, a lo mejor, quién sabe. No tiene ningún caso. La palabra del Señor dice, ahora que si usted y yo nos decidimos por Cristo y lo seguimos, y vamos a rechazar todo lo que el diablo nos ofrece, que créanme que hoy a mediodía precisamente hablamos con una hermana y le decía, mira,
el diablo sí es tan abusivo que dice, mira, si te postras ante mí, todo esto te voy a dar. Y que le estaba diciendo a Cristo que él iba a dar. Y le decía yo a la hermana, es como que tú me invites a tu casa y yo te diga, mira, si me decís tal cosa, te voy a dar 1 libra de azúcar y te la agarre de tu misma casa. Pero sí que es abusivo el diablo. Entonces, eso nos hace creer, hermano. Pablo les pregunta, ¿o qué tiene en común el creyente con el incrédulo? ¿Qué usted cree que tenemos en común con ellos? Si usted y yo creemos en Cristo, ellos no lo sé. Creen en cualquier otra cosa menos en Cristo. Entonces, hermana, cada una de nosotras debe de considerar que lo que dice Pablo en este versículo 15 y luego el versículo 16 que dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios? Mire, ¿quiénes somos el templo de Dios? Usted es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces dice la palabra, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Hoy el Espíritu Santo, pero mañana, y lo que decía el hermano, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso sí que es imperdonable, hermano. No puede ser que hoy digamos que el Espíritu Santo mora en mí y después al ratito diga y una serie de cosas, porque la misma palabra dice, de un solo lugar, de una sola fuente, no pueden brotar agua amarga y agua dulce. O es amarga o es dulce. ¿Sí? No puede ser. Entonces, el templo es el lugar donde Dios decide morar. Y el templo es usted y soy yo. Ahorita estamos construyendo ahí el templo, que es el lugar donde vamos a estar cómodamente y todo. Pero el templo de Dios viviente somos nosotras. Amén. Dice Isaías capítulo 66, los primeros 2 versículos, que de verdad ese templo, su cuerpo, mi cuerpo, no puede ser no puede ser hecho por manos. No puede ser si Dios, ¿quién la formó a usted, hermana? Fue Cristo, fue Dios. Por más que yo quiera decirle a la hermana Florcita y la amo y ella sabe que la ama, si algo le duele no le puedo decir a la hermana Florcita, hermana, deme su brazo, yo le voy a dar el mío para que ya no le duela. Mentira, hermana. Dice Isaías capítulo 66, los primeros 2 versículos, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra y que teme a mi palabra y que sabe que mi palabra es verdad y que sabe que mi palabra no es mentira. Eso es lo que el Señor dice. Entonces los judíos en ese momento decían, no, si Dios totalmente, allá llegamos al tabernáculo, plan del pito, y ahí se queda. Yo salgo tranquilo y me voy y sigo mi vida, sigo haciendo lo que hacía cuando entré al templo y no pasa nada. Entonces por eso es que Pablo les dice esa parte. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, entre nuestros cuerpos y el templo de los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. O sea, lo dice la palabra, hermana. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Si el Señor ha prometido que va a estar con usted, va a estar con usted y va a estar conmigo,
No puede ser que el Señor lo haya dicho aquí y luego dije, no, hoy no voy a estar. No, es que no me da gana estar allí. Obviamente, yo le decía una vez a una hermana, Dios está en su trono alto y sublime. Si usted se va por otro lado, ese es problema suyo. Pero Dios ahí va a estar, esperando. Entonces, Él nos ha prometido que va a estar en usted. Dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo tanto, solo por eso, dice la palabra, salgan de en medio de ellos y apártense. Es un ruego, es un clamor, hermanas. El Señor nos está diciendo, por lo tanto, yo soy tu Dios. ¿Por qué tenés que tener comunión con aquel que te está alejando de mí? ¿Por qué tenés que hacer un acuerdo con ese que te aleja de mí? ¿Por qué? O sea, no sé, a veces es tan inconcebible. ¿Cómo es que decimos que la palabra no la podemos entender? Yo no sé qué parte de aquí nosotros no podemos entender. Si la palabra nos está diciendo, por lo tanto, por eso, usted, sálgase de allí. Si usted cree que eso la está alejando del Señor, sálgase. Miren, nosotras llevamos un seminario donde se llama Camino de Libertad. Y fue un seminario de varios meses. Y algo que me sorprendió, porque yo, créanme, nunca lo había visto de esa forma, sin embargo, solía aplicarlo. Es que nos dijo la pastora, una de las cosas que ustedes tienen que ser como mujeres es que deben de aprender a apartarse de aquello que les duele en su corazón. Apartarse de aquello que les aparta del Señor. No importa que sea tu familia. Si tu familia te está arrastrando, no importa, no importa. Y precisamente en ese momento, una de las hermanas compartía que tuvo que tomar una decisión muy fuerte de separarse de la madre. Y ella nos decía, me tuve que separar porque en realidad no sé, vamos a la misma iglesia, nos congregamos en el mismo lugar, pero hay algo que mi madre, mis hermanos hacen que no me siento bien, no me siento bien. Entonces la pastora le decía, ¿tú le consultaste al Espíritu Santo? Sí. ¿Y qué es lo que sentiste cuando el Espíritu Santo, tú le dijiste? No, créanme que yo aquí estoy adecuando mi apartamento, yo me siento bien, yo me siento gozosa, me siento bien estando yo aquí. Entonces, ¿cuál es el problema?, le dijo. Y entonces ella nos dijo, no importa que sea tu familia, debes de aprender a apartarte de eso que te está haciendo daño. Entonces la palabra del Señor nos dice que nosotras debemos de decir, no, ya no quiero eso, no, ya no quiero estar ahí. Entonces, ¿por qué? Porque si yo no vigilo y cuido mi cuerpo, que es la morada del Espíritu Santo, nadie lo va a hacer por mí. Hoy por la mañana alguien fuimos a visitar a la hermana Paxi, les digo, y alguien le decía, hermana, si bueno, vamos al médico, tenemos que seguir las indicaciones del médico, ¿verdad? Para que nuestro cuerpo se recupere. Entonces dice la palabra que yo debo de vigilar que mi cuerpo, en serio, en realidad, porque la palabra del Señor dice, y yo, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo lo voy a recibir. Fíjense que la primera carta a los Corintios, más atrás,
capítulo 6, versículos del 18 al 20, nos deja más claro de lo que nos está hablando la palabra del Señor aquí. Si usted por alguna razón dice, no, yo esta parte no la entendí, entonces vayámonos a la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículos del 18 al 20, y nos dice, huid de la fornicación. Mire, hermana, oiga, lea, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hace la pregunta, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Nos está confrontando la palabra, ¿sí o no? Porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque ninguna de las dos cosas nos pertenecen. ¿Por qué? Porque son de Dios. ¿Quién la formó a usted, hermana? La palabra del Señor dice, antes que te formaras en el vientre de tu madre, te conocía, sabía quién eras, te consagré. Entonces usted no puede decir, no, es que yo en realidad no sé quién soy, no sé de dónde vengo, no sé si existo. No, no puede ser, hermana, porque nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Dios. Entonces dice la palabra, y ahí está la hermosa promesa que les decía yo, y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. De manera que usted y yo, para que Dios esté en medio, en usted y con usted, debemos de apartarnos de eso, hermana. Debemos de quitarnos, alejarnos. Entonces dice, de verdad que esta referencia, y solo anótela por ahí, Levítico capítulo 26, versículo 12, nos va a dar otra idea. ¿Por qué? Porque Dios había dicho, y seré para vosotros por padre y vosotros, me seréis hijos. Mire qué bonito. E hijas. Que ahí no están incluidas las mujeres, ahí dijeron hijos, de manera que yo no estoy ahí. Dice, y me seréis hijos e hijas. Dice el Señor Todopoderoso. Entonces, hermana, saber que Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mora en usted y en mí, es algo que de verdad nos llena de regocijo, nos va a llenar de alegría, nos va a llenar siempre de ese gozo que es algo diferente a la alegría. La alegría es pasajera, la felicidad es pasajera, pero el gozo no proviene sino de las circunstancias. El gozo no proviene de que si hoy tengo dinero, hoy no me duele el cuerpo, no, el gozo proviene de Cristo, como el fruto del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 17 dice, Él es espíritu de verdad, al cual, y es por eso que el mundo no tiene comunión con las tinieblas, porque dice, el cual el mundo, Juan capítulo 14, versículo 17, entonces por más que quieran entenderlo, no lo van a entender lo que usted y yo tenemos. Él es espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mora en vosotros. Mire, porque mora con vosotros. Esa es una parte.
y estará en vosotros. Son dos cosas diferentes. Está con nosotros y está en nosotros, ¿sí? Una cosa es, y disculpe hermana Ileanita que la voy a poner de ejemplo, la familia hermana Ileanita. Ahí viven todos y habitan todas. Pero otra cosa es que estén en el mismo sentir, ¿sí? Dios no. Dios está con nosotros y está en nosotros. Mire qué lindo. O sea, el Señor nos está diciendo que de verdad así y nos ordena, porque para mí esta es una orden. Dice, salid de en medio de ellos y apartate. Es una orden, ¿no? Mira, yo te quiero decir que si vos querés hacerlo, te recomiendo, ¿no? Es un imperativo, salir, separarse de las asociaciones malignas que destruyen mi relación con Dios. Y entonces viene esa promesa tan linda y dice, y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas. Y de verdad, esa adopción espiritual solamente la tenemos quienes hemos recibido al Señor como nuestro Salvador bendito. Amén. El mundo no lo puede tener, lastimosamente. Y es por eso que usted y yo tenemos la obligación de ir y compartir, que conozcan, que vean lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y que crean en ese Dios todopoderoso. Hoy por la mañana, y aquí termino, ustedes saben que estamos organizando el retiro para las mujeres. Y decirles que solamente tenemos 25 cupos porque ya no podemos con más, porque la casa donde vamos a ir es pequeña y solo nos caben 25, ya hay 21 hermanas anotadas. Entonces, los costos, hermanas, los costos, ¿vea? Y que es tanto, es tanto. Y entonces, ayer me decía, ¿y usted cree que las hermanas van a ir? Yo no contesté, pero yo dije, creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, nada más. Si vamos a ir, no lo sé. Yo solo creo que Cristo me ha dicho que lo haga, que lo hagamos. Entonces el día de ayer le compartí a una hermana, el día de ayer yo le dije al Señor, bueno, para empezar, hermanas, hemos estado cotizando lugares, hemos estado cotizando transporte y miren cómo es los filisteos que nos murmuran a los oídos. El primer transporte nos cobraba una cantidad, hermanas, que solo para transporte de cada persona eran $12. Y yo le dije al Señor, no, no puede ser. No, es mentira. No puedo, o sea, yo no estoy diciendo que no lo puedo pagar, Señor. Yo sé que lo puedo pagar, porque si tú me dices que me vas a ayudar, lo puedo pagar. Y viene mi hermana Lorena y me dice, mira, aquí está este señor, llamale, yo vi los buses y platica con él, no sé. Y platico con el Señor y me dice, la mitad del costo. Y yo dije, Señor, entiendo que esta es tu voluntad, que hagamos esto. Porque me has bajado el 50% del costo. Pero yo les dije a las hermanas nada más, tanto nos cobra el bus, o sea, la mitad de lo que nos había dicho. Entonces el día de ayer me decía, ¿y usted cree que van a ir las hermanas con $35? ¿Es caro? Yo dije, yo creo nada más en la voluntad de mi Padre. Y nada más creo en Él. Y hoy en la mañana que íbamos a visitar a la hermana, y íbamos comentando, solo me recuerdo de ese pasaje donde iban los discípulos, ¿verdad? Comentando, y el Señor les dijo, ¿y de dónde vienen? ¿Y vos que acaso sos nuevo aquí? Le dije.
Entonces íbamos comentando ahí, ¿verdad?, sobre el transporte, los costos y toda la cosa. Llegamos y yo lo voy a decir públicamente porque al final creo que la hermana lo va a testificar a su forma, pero íbamos con eso de los costos y todo eso, que cómo se va a incrementar a tanto, ¿verdad?, que 40, $42, 48, algo así, no sé. Y ya con la mitad nos queda 40, con la mitad que nos iban a cobrar nos queda 40, íbamos, hermanas, y nos han dicho, yo les voy a financiar más del 90% del transporte. ¿Qué creen ustedes, hermanas? Eso lo hace la hermana Mari solo porque ella es bien bonita. No, si yo ni soy agraciadita. Ay, eso lo hace el equipo de mujeres. No, hermanas. Eso solo lo hace el Dios único, todopoderoso. Y felicito a las hermanas que ya asumieron y dieron el paso de fe y se han anotado. Yo les dije, usted anótese por fe. De aquí a octubre, si Cristo viene, ya no vamos, obviamente, ¿verdad? Pero de aquí a octubre 40 pesos los va a reunir, les dije yo. Y empezaron las hermanitas ahí a anotarse, ¿va?, por fe. Y por fe estamos construyendo ese templo, hermanos. Entonces el Señor quiere precisamente, y decían las hermanas, ¿cómo? Mira, hermana María, así nos dio el Señor, ve, pa. Y todavía no van a creer en mí, pero se da cuenta. O sea, el diablo es tan astuto que empieza a murmurar en el oído y crees que podés. Y crees que lo vas a poder hacer. Cuando la palabra del Señor nos ha dicho ya. Y vos crees que Dios te va a oír. No, hombre. Si Dios está ocupado en sus cosas, pues nos va a oír porque somos sus hijas. Y ustedes, mamá, creo la mayoría. Y cuando nuestros hijos nos piden el pan con frijol que podamos tener, se lo damos, sí o no. Y nos quedamos sin comer. O aunque tengamos más comida, pero si usted se ha servido y llega a su hijo, y es que, aunque ya estén viejos, hermano, y llega su hijo y le dice, o hija, ay mamá, yo tengo hambre, toma mi amor, comete esto. Y es su comida la que se ha servido. Es el amor de madre. Y no tenemos un papá, pues. Él es el padre de huérfanos, de viudas, de desamparados y de todo aquel que quiera hacerlo su padre. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle a la hermana Clarita que nos ayude con el canto de alabanza, hermana. De verdad nos regocijamos en el Señor. Así es que si usted no se ha anotado, anótese porque solamente tenemos 4 cupos para el retiro. Amén. No por tristeza ni por necesidad, sino con alegría y felicidad. Dios ama y bendice a todo aquel que da y llenará su vida de prosperidad. Dios ama al dador alegre, a la iglesia que con gozo da. Dios ama al dador alegre, tu vida Dios bendecirá, tu vida Dios bendecirá. Amén. Buen Dios y Padre Celestial, de verdad muchísimas gracias, Señor, por estos diezmos, por estas ofrendas. De verdad, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, bendecimos las economías aquí representadas. Señor, te rogamos, te suplicamos, Señor,
que nunca nos haga falta el alimento en nuestra mesa, Señor. Danos sabiduría, Señor, para administrar cada una de las bendiciones que tú nos das, Señor. Padre precioso, de verdad depositamos, Señor, estas ofrendas con mucho amor, Señor Jesús. De verdad, gracias por lo que has hecho en nuestra vida. Gracias por lo que estás haciendo, Señor, y gracias por lo que harás. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén.